Hola a todos, bienvenidos a Fisiocor. Yo soy la licenciada Montserrat Peláez y es un gusto para mí estar con ustedes en este video, en el cual nos dejará un gran aprendizaje. Hoy hablaremos sobre la inestabilidad del hombro y lesiones del labrum. Prometo que los puntos tratados serán de gran utilidad para el desarrollo de su vida profesional. Disfruten y tomen todo lo mejor de este video. Bien, la inestabilidad glenohumeral es la causa más frecuente de dolor y limitación funcional en el hombro. Cuando hablamos de ella, nos referimos a que implica la pérdida de la relación articular entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea. También involucra que haya un historial de luxación, subluxación o alguna laxitud patológica. Existen elementos de contención estáticos y dinámicos que nos ayudan a la estabilidad biomecánica y movimiento de la articulación. Cuando hablamos de los elementos de contención estáticos, nos referimos al labrum glenoideo, que es el anillo de fibrocartílago que rodea, se adhiere, estabiliza y aumenta el diámetro efectivo de la cavidad glenoidea. Estructuras cápsulo-ligamentosas, que proporcionan estabilidad y tienen un papel importante en la percepción articular por parte del cerebro. El intervalo rotador es el espacio anatómico comprendido entre los músculos subescapular, supraespinoso y el coracoideo. Este espacio contiene el ligamento coracohumeral y el ligamento glenohumeral superior, el tendón del bíceps y la cápsula articular anterior. El ligamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior. La cápsula posterior, cuando se tensa, es una causa común de dolor de hombro en pacientes que presentan limitación en la repetición máxima y la presión negativa que se ejerce. Al referirnos a los elementos de contención dinámicos, hablamos de la compresión articular, que consiste en aplicar una presión profunda en las articulaciones. El manguito rotador, que sujeta firmemente la parte superior del hueso de la parte superior del brazo en la cavidad del hombro y lo mantiene estable al movimiento. Y finalmente, la porción larga del bíceps, que recibe la fuerza que se genera en la contracción muscular con el fin de generar estabilidad y movimientos en la articulación del hombro. Los ligamentos principales del hombro son tres. El primero es el ligamento glenohumeral superior. Es el principal estabilizador en la traslación superior del hombro. El segundo es el ligamento glenohumeral medio. Es el estabilizador anterior en posiciones siempre y cuando sean menores a los 90 grados. Y el tercero, el ligamento glenohumeral inferior, que es el estabilizador del brazo en abducción de 90 grados y estabilizador anteroinferior en posiciones de rotación externa y abducción. La inestabilidad del hombro se puede dar por distintos factores, los cuales podemos clasificar como los siguientes. Por cronología, es decir, el tiempo que puede llevar la lesión sin atenderse. Puede ser aguda o de inmediato. Recidivante, o sea, que haya una reaparición o repetición del acontecimiento un tiempo después de padecido. O permanente, que se refiere a que el paciente nunca atendió la lesión. Por etiología o causa que lo provoca, como traumatismo, microtraumatismos o de manera congénita. Por dirección, en cómo se originó la lesión, de manera anterior, posterior, inferior o multidireccional. Por grado de lesión, como luxación, donde sabemos que hay una completa desaparición de la articulación entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea, o una subluxación, donde la desaparición es parcial de la articulación glenohumeral o hasta la aparición de síntomas. Ok, retomemos. Generalmente, la inestabilidad anterior del hombro es la más frecuente de una inestabilidad de articulación glenohumeral, que es generada por una luxación traumática o microtraumatismos repetitivos que provocan subluxaciones sintomáticas y por regla general siempre se produce por abducción y rotación externa. Este tipo de movimientos se da en pacientes que practican fútbol, básquetbol, lucha libre, karate, americano o natación. Entre menor edad tengan los pacientes, mayor es el porcentaje de ser recidivantes, ya que la cantidad de actividad física a comparación de una persona de mayor edad es mucho más amplia. Con pacientes entre 11 y 20 años, el porcentaje es del 80%, mientras que en personas de más de 30 años es de tan solo 20%. El tratamiento conservador dará mejores resultados cuando los pacientes son menores de 30 años, donde el objetivo del tratamiento es optimizar la estabilidad del hombro. Hablemos de la fase inicial del tratamiento. En esta fase debemos evitar posiciones que aumenten el riesgo de inestabilidad, como son las rotaciones, abducciones y distracciones articulares. La inmovilización debe ser en cabestrillo y la duración depende de la edad. En pacientes menores de 20 años es de 3 a 4 semanas, mayores de 30 años de 10 días a 2 semanas y mayores de 40 años de 3 a 5 días.
El control del dolor podemos llevarlo por medio de fármacos, como lo son los opiáceos y AINES, trabajando de la mano con agentes físicos como el hielo, ultrasonido e incluso estimulación por pulsos galvánicos de alto voltaje. Al hablar de la recuperación del rango de movimiento, debemos trabajar con ejercicios pendulares de Cosman principalmente. Empezamos con movimientos pasivos, evitando extensiones y hacer movilizaciones de codo, empezando por pasivos, progresando a activos, de los 0 a los 130 grados de flexión, y agregando pronosupinaciones según tolerancia del paciente. Finalmente, debemos enfocarnos en el reforzamiento muscular, haciendo énfasis en el manguito rotador y estabilización de la escápula. Esto nos ayudará a devolver la fuerza y que nuestro paciente retome sus actividades de la vida cotidiana en el menor tiempo posible y sin secuelas a largo plazo. PhysioCore: fuerza, movilidad y vida.